los Corintios. Por la gracia de Dios, hoy vamos ya en el último capítulo de este libro. De hoy en noche, si Dios permite, acabaremos este estudio de Primera Carta a los Corintios, y creo que para todos los que hemos podido estar, los que hemos podido estudiar, cada uno de estos capítulos ha sido de gran bendición. Y pensaba cómo en esa época se respondían preguntas o se escribían cosas por medio de cartas físicas. Y yo me imagino que Pablo, cada vez que escribía una carta a alguna de estas iglesias, a alguna de estas personas, eso se demoraba mucho tiempo en llegar, ¿no? Pensaba en estos días en eso. Me acuerdo mucho, mi abuela, por parte de mi papá, tiene guardado en un cofrecito todas las cartas que su esposo, o sea, mi abuelo, le mandó cuando eran novios, inclusive casados, porque él estuvo en la Marina. Y ella contaba que a veces escribía una carta y se demoraban semanas, meses en que les llegara la respuesta, ¿sí? Y ahorita, en mi caso, que soy súper impaciente a veces, que a uno le llega un mensaje y uno quiere responderlo de una vez, o a veces la persona se demora un día o una semana de pronto en responderle a uno y uno está impaciente, ¿sí? ¿Cómo sería en esta época esta iglesia y todas las iglesias a las que Pablo le escribió, que tenían dudas y tenían que esperar meses a encontrar una respuesta, ¿sí? Cómo nosotros tenemos una gran oportunidad que también se convierte en un gran reto, y es aprovechar este tiempo, la tecnología, que tenemos la Biblia con nosotros, y cómo tenemos las respuestas a muchas preguntas ya en la Biblia, y también Dios usa a otras personas para podernos aconsejar en esto. Entonces pensemos en eso. Gracias. Pensemos en eso y pensemos en que Dios es fiel, y hoy vamos a estar leyendo y estudiando Primera Carta a los Corintios, capítulo 16, del 1 al 9. Vamos a estar leyendo primero los versículos, del 1 al 4. Entonces, si me acompañan, vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice así: la colecta para Jerusalén. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar aparte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Entonces, aquí Pablo primero les está respondiendo una pregunta, ¿sí? Porque si consideremos la pregunta acerca del dinero, él les estaba respondiendo por medio de esa carta varias preguntas que ya hemos visto en varios capítulos, y acá había un tema de recolectar o de una ofrenda especial para Jerusalén. Entonces, ¿cuál era el contexto? Sí, vamos a entrar un poquito en el contexto de lo que estaba pasando. En Hechos, capítulo 11, versículos 27 al 30, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron en enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En Romanos, capítulo 15, versículo 25 al 27, dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Eso está en Romanos. Entonces, esos dos pasajes, y hay otros más, pero esos dos nos dan una idea, un contexto de lo que estaba sucediendo, ¿sí? Entonces, cuando Pablo nombra a esa región de Macedonia y Acaya, ahí estaban varias iglesias o varios lugares donde él viajó, donde él fue misionero, donde él formó iglesias y donde él escribió cartas. Corinto hacía parte de esa región de Macedonia y Acaya, donde varias iglesias estaban estaban haciendo una ofrenda especial para Jerusalén. En esa época había escasez en Jerusalén.
También cuentan que, o dice la palabra también que habían mucho, en esa iglesia apoyaban a muchas viudas, apoyaban a muchas personas, lo repartían todo y entonces necesitaban apoyo de otras iglesias. Y uno de los objetivos que tenían los apóstoles, los discípulos en ese momento, y en este caso Pablo, era reunir o guiar a las iglesias para que hicieran esto, ¿vale? Entonces, este contexto es importante porque siempre que uno habla de las ofrendas, piensa siempre en los diezmos y ofrendas que uno da acá el domingo en el culto, ¿sí? Pero este caso particular era algo adicional. Entonces, un ejemplo rápido que les puedo dar hoy es, no sé si ustedes sepan, pero esta iglesia, Aposento Alto 140, pertenece a un grupo de iglesias de Aposento Alto que hay en Colombia, porque ya hay en otras ciudades también, son más de 20 iglesias o congregaciones. Entonces, supongamos que la iglesia de Cota nos manda un mensaje, porque ya no es carta, sino un mensaje rápido, donde están pasando necesidad. Y acá los ancianos nos dicen, oigan, hay una iglesia que está en Cota donde están pasando necesidad, las personas están sin empleo y necesitan una ofrenda especial para que nosotros lo estemos meditando y lo estemos orando. Entonces ustedes se van con ese mensaje y lo van meditando en sus casas, ¿sí? Es aparte de lo que estábamos haciendo ahorita de estar orando por los diezmos y las ofrendas que usted depositó en la cajita o que usted hizo o hacer la transferencia este mes, ¿vale? Entonces ese era el contexto que estaba sucediendo en ese momento y Pablo les está respondiendo porque ellos tenían dudas de pues qué era eso, cómo funcionaba, cómo debían hacer, qué no debían hacer. Y es lo que vamos a estar meditando en esta mañana nosotros, ¿vale? ¿Qué cosas debían hacer, qué cosas no debían hacer y por qué siempre salen dudas de este tema, ¿sí? Hablar del tema del dinero es algo delicado, ¿sí? Hablar del tema del dinero es algo importante pero también delicado. En nuestro mundo, desafortunadamente, muchas personas han usado el nombre de Dios o han usado las iglesias para no usar bien el dinero, para robarse el dinero, ¿sí? Para usarlo para cosas que no están diciendo la verdad acerca de esto y es un tema delicado. Cuando usted, no sé si le ha pasado, pero con su familia, con las personas que usted comparte, que usted es cristiano, comparte acerca de Dios, siempre ese punto sale. El tema del dinero, pero ¿cómo así que le quitan la plata? ¿Cómo así que allá eso no es la plata para allá que la va a perder? ¿Cierto? Y es un tema delicado. Desafortunadamente, en este momento de nuestra vida, el dinero es algo necesario. Usted necesita el dinero para casi todo, porque es la manera o es el tiempo actual en el que nosotros estamos. ¿Cuál era la manera correcta que se debían hacer las cosas? Y es algo que nos da un referente, porque acá estaba hablando de las ofrendas especiales para la iglesia de Jerusalén, pero también nos da un referente de cómo nosotros debemos hacer o cómo debemos actuar nosotros en cuanto a ofrendas, diezmos y todo el tema acerca del dinero para la obra de Dios. El versículo 2 dice, el primer día de cada semana cada uno debería separar aparte del dinero que ha ganado. Separar aparte. ¿Sí? En Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de lo que produces. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor. Con lo mejor de lo que produces. ¿Sí? Entonces, acá dice que debemos sacar aparte cada primer día de la semana, cada domingo. En esa época que pasaba mucho, que de pronto hoy no pasa, es que ellos recibían semanalmente o inclusive a diario. ¿Sí? Iban a trabajar el día, les pagaban el día. Algunas personas en este tiempo actual también reciben dinero a diario y la mayoría somos empleados y recibimos un sueldo mensual o quincenal, ¿cierto? Algunos tienen su negocio propio, entonces cada negocio que saca van ganando dinero o cada semana les entra dinero, ¿sí? Entonces, a la manera en la que usted recibe el dinero, pues cada vez que usted recibe dinero, sea mensual, quincenal o diario, usted debe separar, ¿sí? Dice acá separar y en el versículo de Proverbios dice lo mejor de todo lo que produces. Entonces ahí es cuando uno empieza a hablar de prioridades. ¿Qué prioridades tenemos nosotros en nuestra vida? ¿Qué prioridades tiene cada uno de ustedes hoy en día? ¿Sí? Entonces póngase a pensar ahí rápido. Bueno, lo primero que yo hago cuando recibo dinero, ¿qué es? Pagar deudas, tal vez. Pagar el arriendo. Pagar los servicios. Tengo que pagar el colegio del niño. Tengo que comprar los pañales. Tengo que hacer el mercado. Empiece a pensar cuáles son las prioridades que usted tiene cuando recibe dinero. Y no solo con el dinero, sino en su vida. ¿Cuáles son las prioridades en su vida? ¿A usted a qué le invierte más tiempo?
a usted en dónde permanece más, ¿sí? Y ahí usted va a empezar a mirar qué prioridades tiene usted como persona y como familia, ¿vale? Algo importante que yo le menciono a varias personas, sobre todo a los chicos, a los jóvenes de la iglesia, que me preguntan acerca de esto, hablamos acerca de las ofrendas, de los diezmos, de la administración del dinero, es que en la mayoría de casos también, en esa época les daban en efectivo. O sea, a usted le dan en efectivo y usted tenía que de ahí guardar o separar lo mejor, lo que usted haya dispuesto en su corazón con Dios. En este momento de pronto algunas cosas son más fáciles, hay transferencias electrónicas, ya todo es más digital. Y lo que yo aconsejo a muchos es cuando usted le entre un dinero de su sueldo, de su negocio, de algún ingreso que usted tenga, usted antes tiene que haber meditado con el Señor y de corazón haberle dicho, yo quiero darte esto. Y usted lo separa, ¿sí? Y lo hace a un lado, ¿sí? Otro ejemplo que yo doy, que no quiere decir que sea lo mismo, pero es para que me entiendan un poquito, es que en la mayoría de nuestros casos, cuando nos pagan nuestro sueldo, nos descuentan plata, ¿cierto? Entonces todo el tema de salud, de pensión, de préstamos, de retenciones, todo eso lo quitan por derecha. Que el 4 por mil, que todo lo que, los impuestos, que el IVA, todo eso. Deberíamos hacer algo similar con el Señor, y es que si yo me comprometo con el Señor a separar un monto de lo que yo recibo, eso para mí cuando leo el versículo de Proverbios de dar lo mejor, honra al Señor con lo mejor de lo que produces, lo mejor para mí que es que el día que me pagan, el día que me ingresa algo, yo separo y lo destino para eso. Porque si pasan los 20, 30 días del mes, cuando voy a separarlo, ya no existe dinero. ¿Sí? Desafortunadamente nosotros como seres humanos recibimos el dinero y no nos duran 30 días. De pronto la primera semana ya se ha ido el 70%, porque uno tiene que pagar muchas cosas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las prioridades que nosotros tengamos con el Señor, ahí vamos a saber si estamos dando lo bueno o no para el Señor. Y hoy Dios nos está mostrando a nosotros solamente una parte que uno dice, no, son las ofrendas para los santos, son las ofrendas para el pueblo de Jerusalén, para la iglesia de Jerusalén. Eso no tiene que ver conmigo, pero sí nos está dando unos parámetros claros de cómo es que funciona este tema con el Señor. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en algo acerca de nuestro presupuesto, ¿sí? Espero que cada uno de nosotros tenga un presupuesto, uno, de acuerdo a las prioridades que uno tiene, pues uno va asignando el dinero. Hay algunas cosas que no son prioridades, pero nos toca. No, pues es que toca pagar el arriendo porque ¿cómo hacemos? ¿Sí? Pero algo que aquí Pablo muestra también acerca de esas ofrendas o de lo que no se debe hacer, es que muchas veces, y en el versículo dice más adelante en el 2, para que cuando yo llegue no se recojan estas ofrendas, ¿sí? Y muchas veces nosotros actuamos por presión y se nos olvidan las cosas, y cuando no están planeadas, llega acá el director y dice, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, y uno, ay, espere a ver, no, yo no traje plata, no, porque uno no lo tenía planeado, si uno no tenía eso como prioridad en su vida, ¿sí? Entonces es muy importante nosotros tener un tiempo de meditación con el Señor, a solas con el Señor, y comprometernos con Él y ser muy realistas de las cosas. Porque tampoco nos podemos llegar a comprometer con el Señor con algo que no podemos dar en este momento de nuestra vida. Pero yo estoy seguro que si usted se compromete con el Señor a dar el 10, el 20, el 5, el 1%, pero usted de corazón se compromete con el Señor y es fiel con Él, Dios estará tranquilo con eso. ¿Sí? Y tenemos que tener en cuenta varias cosas. Usted tiene gastos mensuales, ¿cierto? Usted todos los meses tiene que pagar algo como el arriendo, por ejemplo. Todos los meses pago el arriendo. A menos de que usted diga, no, venga, yo le pago todo el año de una vez, tú, que eso casi no pasa. Pero hay algunos gastos que son anuales o son de vez en cuando, ¿sí? Los impuestos, que se enfermó, que tocó pagar esto, que hubo un viaje, que la matrícula, el colegio. Y con el Señor estaba pasando lo mismo en este contexto donde Pablo les dice, oiga, ustedes como iglesia de Corinto están funcionando como iglesia y esta iglesia tiene sus necesidades y ustedes están dando para la iglesia, ¿sí? Pero tenemos un caso especial y es una iglesia hermana que está pasando necesidad. Entonces nosotros también tenemos que planear y presupuestar nuestro diezmo o ofrenda para nuestra iglesia local, y qué bonito sería que tener
tener, perdón, un rubro en nuestro presupuesto que sea como imprevistos o ofrendas para otras cosas, ¿sí? Conozco familias y personas que lo han podido hacer donde destinan un monto mensual para eso y no saben en qué lo van a usar hasta el momento que pasa. Si yo hoy les digo a ustedes, oiga, de aquí a octubre vamos a hacer una ofrenda especial para la familia Rubio, voy a poner mi familia, para la familia Rubio porque está en necesidad, usted ya sabe. Y dice, vamos a hacer, no estoy haciendo acá negocio, ni nada, no, es un ejemplo. Pongamos otra familia entonces, no mentira. Pero usted ya sabe y usted va a orarle al Señor y va a planear y si en su corazón está darle a esa familia algo, usted lo va a hacer. ¿Sí? Pero si usted lo escucha y usted nunca lo tuvo como prioridad, usted dejó eso a un lado, pues en el momento que digan, bueno, ¿se acuerdan que hace un mes les habíamos dicho que para la familia X íbamos ay no, pero como que no lo tenía presente? Y acá Pablo les dice esto de que no esperen a que Él llegue, porque no quería manipular a nadie, Él quería que el dar saliera del corazón. No en respuesta a una recaudación de fondos de alta presión. Si él no quería llegar, ya llegó Pablo acá a Corintio, por fin llegó después de tantos meses que nos mandó la carta, después de tantos meses esperando que llegara, ya llegó y él les diga, ¿cómo les fue con las ofrendas para Jerusalén? Y empiezan todos a pensar, a ver qué sacan, qué se inventan. Y él no quería que pasara eso así, ni que fuera por presión, para que cuando él llegara dijeran, ahora sí venga el dinero, no. Él no quería hacer eso, sino que tuvieran tiempo para pensarlo, para meditarlo y de corazón dieran lo que Dios les había mostrado para esa recolecta a Jerusalén. Vemos en el Antiguo Testamento que habían ofrendas especiales o momentos especiales del año. En Deuteronomio 16, versículos 16 y 17 dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová Dios te hubiere dado. Ninguno se presentará con las manos vacías. El pueblo ya sabía que habían 3 fiestas o 3 fechas especiales durante el año, ¿sí? Y que Dios quería que ellos llevaran una ofrenda en ese momento. El contexto de la época es que las ofrendas de pronto no eran solo dinero, sino cada uno, si yo era agricultor, si yo cuidaba ovejas, si yo tenía un ganado, pues podían llevar de lo que tenían, de lo que Dios les había bendecido. Y sabían ellos que tenían que separar para eso, así como nosotros sabemos que hay momentos especiales, eventos especiales en nuestro presupuesto, en nuestro año, cuando cumplen años, que el aniversario, que cumplen los papás, que cumplen años los hijos, que hay que pagar ciertas cosas, como les decía ahorita. En la obra del Señor, en la iglesia también hay cosas que son adicionales o especiales. Sí, nosotros ahorita, Charlie daba varios anuncios de cosas que van a pasar, que campamento, que congreso, que reuniones, y todo eso pues necesita dinero, ¿sí? Para ir a un campamento uno necesita dinero. Y si la persona sabe con tiempo, oiga, hay un campamento en octubre de jóvenes, pues no el 16 va a estar, venga, ¿cómo es? ¿Cuánto es que vale? ¿Cuánto hay que dar? No, pues uno con tiempo está planeando eso, ¿vale? ¿Van a pasar cosas así? Claro que sí. Van a llegar personas que van a pedir o vamos a conocer, porque a veces no es que se pida, sino que sabemos de una familia que está en necesidad y de nuestro corazón sale el darles algo de dinero, está bien. A veces no es solo dinero, a veces alguien se acerca, oiga, es que tengo un familiar que necesita ropa, necesita zapatos en buen estado, necesita lo que hablábamos ahorita, la libra de amor. Hay muchas maneras de hacer ofrendas especiales al Señor y a su pueblo. Y es algo importante que nosotros debemos recordar hoy. Algo que también quiero mencionar, que es importante, es que debemos tener cuidado con algo. Poniendo el ejemplo y el contexto de la carta, ¿ustedes creen que Pablo les estaba diciendo, oiga, reúnan todo el dinero y lo llevamos a Jerusalén y acá la iglesia pues que deje de funcionar? Yo creo que no. Yo creo que ellos seguían dando su diezmo o su ofrenda a la iglesia local para el funcionamiento de la iglesia y él les estaba pidiendo una ofrenda adicional. Sí, tenemos que tener cuidado porque a veces uno dice, uy, salió este evento, entonces no, tome toda la ofrenda para esto, pero descuidamos nuestra iglesia local, descuidamos lo que Dios nos ha mandado a darle para el funcionamiento de la iglesia. Acá nadie se enriquece, aquí es para el funcionamiento del local. Y un ejemplo que daba en el primer culto era,
¿Ustedes recuerdan cuando nos trasteamos a este local? Cuando empezamos a ver que muchas personas dieron ofrendas adicionales para pintarlo, para ponerlo bonito, para comprar algunas cosas, y se ha venido construyendo algo bonito para el Señor y para los que vienen acá y nos visitan, ¿verdad? Son ofrendas adicionales. Hay una ofrenda que tenemos nosotros como protemplo, ¿sí sabían? Sí sabían que hay algunas personas que siguen muy fieles, pero creo que la mayoría no lo hemos seguido haciendo de una ofrenda pro templo, para que en un futuro podamos comprar un lugar propio, para tener un lugar propio como iglesia. Ahí está esa ofrenda que es adicional, ¿sí? Y no por yo decir, ah, bueno, estos 100 van a ir para ofrenda adicional, entonces no doy al diezmo la ofrenda de la iglesia local. Espero me haga entender un poquito con eso. En el versículo 3 hay algo que también es importante y es la responsabilidad de las personas que administran los dineros. Como les mencionaba al principio, este es un tema difícil, es un tema complejo, delicado, y muchas personas siempre, por malas experiencias o porque les han contado o porque realmente no creen en eso, siempre juzgan mucho a la iglesia cristiana por el tema del dinero. ¿Sí? En nuestro caso, nosotros tenemos que presentar un informe contable al Estado para decirles como iglesia cristiana aposento alto, estos son los ingresos, en esto gastamos, este es el dinero que tenemos, porque desafortunadamente, no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo, usan esta figura de iglesia para hacer lavado de activos, para robar a las personas. Entonces el gobierno siempre está, el Estado está ahí muy pendiente y nosotros tenemos que rendirle cuentas, obviamente primero a Dios, pero también al gobierno de nuestro país. Entonces me parece muy importante lo que dice acá en el versículo 3. Dice, cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Entonces él les estaba diciendo, ustedes tienen que escoger de su iglesia qué personas van a ir a llevar el dinero a Jerusalén. En esa época no era ir a hacer una transferencia bancaria. Sí, que ahorita dicen, bueno, ya reunimos 10 millones de pesos, vamos a ir a hacerle una transferencia a la iglesia de Chiacota, Cajicá. Sí, allá no, era un tiempo donde tenían que viajar y tenían que custodiar el dinero y se tenían que ser personas que, pues, que ellos conocieran y sean fieles, ¿verdad? Y él decía cartas de recomendación y si es necesario yo mismo los acompaño y llevo el dinero como diciéndoles, estamos haciendo esto en orden, estamos siendo organizados y el dinero no se va a perder. Que muchas veces uno dice, venga, y lo que yo deposito en la caja o en la ofrenda especial que yo di, ¿será que eso sí lo están usando para lo que realmente están diciendo? Y es ahí cuando la iglesia toma la decisión de poner personas fieles para administrar el dinero. Y espero que todos nosotros confiemos en esas personas, ¿sí? Y aquí en la carta es importante eso, que esto es un tema delicado, es de responsabilidad, porque no es fácil administrar el dinero, y más cuando no es de uno, ¿verdad? Bien, esa es la primera parte, que es la ofrenda especial para el pueblo de Jerusalén, para la iglesia de Jerusalén. Vamos a leer ahora del versículo 5 al 9, perdón. Instrucciones finales de Pablo. Pablo empieza a despedirse en la carta. ¿Usted alguna vez escribió una carta? Sí, escribió su carta, ahí Fer y Martica se miran, se ríen. Ay, sí, Fer me escribía cartas. Uno saluda y se despide, me imagino, ¿cierto? Entonces acá empieza Pablo a despedirse de esta iglesia y les empieza a contar los planes que tiene. Entonces dice, versículo 5, los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por Macedonia. Tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno, y después podrán enviarme a mi próximo destino. Versículo 7, esta vez no quiero hacerles una visita corta, nada más y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor me lo permite. Y aquí yo pensaba en este tema nuevo, post pandemia, de todo lo que nosotros vivimos como iglesia, de la virtualidad, de conectados por Zoom, de YouTube y todo eso, y la gran diferencia que hay entre, y también pasa, digamos, en el trabajo, no sé si les pasa, es muy diferente hacer una reunión presencial, usted estar hablando con la persona, que hacerlo a distancia. En este momento estaba pasando algo similar, porque Pablo estaba lejos. Ahorita les voy a mostrar un mapa. Él estaba lejos y ellos me imagino que querían y tenían muchas dudas y le escribieron una carta y que, ay, se nos olvidaron estas 3 preguntas y ya
No, pues espérese por ahí 2, 3 meses a que vuelva la respuesta. Y es ahorita donde nosotros tenemos que aprovechar en el mundo en el que estamos, en el contexto en el que estamos, que podemos a una simple llamada, a un simple mensaje, poder preguntarle a alguien acerca de las dudas que tenemos. Está la Biblia, está la palabra del Señor con nosotros, física, digital, ¿sí? Y a veces no aprovechamos eso, no valoramos eso que nosotros tenemos en este momento. Y era muy importante, y para Pablo era muy importante decirles que se quería quedar un tiempo, que no quería que fuera un viaje corto, porque yo me imagino que tenían muchas cosas de qué hablar, muchas cosas de qué trabajar. Y es muy diferente cuando uno se sienta con una persona cara a cara y empiezan a hablar las cosas, que es por un mensaje. ¿Sí? Muchas veces cuando yo escribo algo a mi esposa, digo, no, espere. O a una persona digo, no, mejor cuando me vea con ella le digo porque pronto lo malinterpreta mal. ¿Sí? Lo entiende mal. Sí, entonces uno leyendo un mensaje, ¿usted no le pasa que usted lee un mensaje y usted es el que le pone el tono al mensaje? ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? Ah, bueno, ya me entendieron. Entonces uno dice, no, espere, mejor borro el mensaje y hablo con la persona de frente, es muy diferente. Entonces yo me imagino que la iglesia de Corinto estaba esperando que Pablo fuera para seguirle preguntando muchas cosas y para que él, ya obviamente por el Señor, le respondiera bastantes cosas a ellos. Versículo 8. Mientras tanto seguiré aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Entonces, si quieres, podemos mostrar el mapa, por favor. Este es un mapa muy conocido de los viajes misioneros de Pablo. Sí, yo sé que ahí está chiquito y usted como que no alcanza a verlo bien, pero quería ponerlo para contarles algunas cosas. Ahí arriba está la región de Macedonia, Acaya, y ahí estaba Corinto, Filipos, Tesalónica, todas esas iglesias donde Pablo escribió también cartas y hizo varios viajes misioneros, ¿sí? Y es importante como él acá les está contando los planes que tiene, que quiere ir a Macedonia, que se quiere quedar un tiempo con ustedes, que en ese momento está en Éfeso. Y es importante un poquito de historia entender algo. En el segundo viaje misionero de Pablo, él estuvo aproximadamente 1 año y medio con la iglesia en Corinto. Eso está en Hechos 18 si lo quieren leer después. En su tercer viaje misionero, Pablo está escribiendo esta carta que estamos terminando por estos días de estudiar. Pablo escribió la carta a los Corintios estando en Éfeso, donde estuvo por más de 3 años, eso está en Hechos 20. Y Pablo tenía ya planeado sus viajes para los siguientes años, eso está en Hechos 19, 21 y 22. Pensando en todo lo que hizo Pablo, me quitaron el mapita, me lo pueden volver a poner. Pensando en todos los viajes misioneros que hizo Pablo, por todos los lugares que fue, conectamos un poquito el tema de las ofrendas para los santos porque él desde Antioquía salió con una misión de ir a varios lugares a llevar, a formar iglesias, pero también siempre se acordaba de los pobres. Si ustedes se ponen a pensar en todas las cartas que Pablo escribe, él dice, no me olvido de los pobres, y teniendo el tema de las ofrendas para los santos, hizo varios viajes misioneros. Yo estoy seguro que hizo muchos más de los que podemos ahí analizar en la palabra del Señor. Pablo fue una persona de bendición y es bendición en este momento para nosotros. Porque si él no hubiera hecho todos esos viajes misioneros, predicándole a los gentiles, de pronto nosotros no estaríamos acá. Dios lo usó a él grandemente y pensando en las ofrendas, muchas veces uno piensa que las ofrendas o los diezmos son solo, las ofrendas son solo dinero. Y este es un claro ejemplo de cómo Pablo ofrendó su vida entera, su propia vida al 100%. Y algo que yo leía en el pasaje, dice, mientras tanto seguiré aquí en Éfeso, no, ahí no es. Acá, quizá todo el invierno y después podrán enviarme a mi próximo destino. O sea, él ya no había llegado a un lugar y ya estaba planeando para dónde se iba a ir después, ¿sí? Y era una persona que estaba enfocada en la obra, 100% dándolo todo, literalmente todo. Estuvo preso, padeció muchísimo por amor a la iglesia, para que más personas conocieran de Cristo. Y aquí, hermanos, está el reto para nosotros en esta mañana, en esta tarde. Es, ¿qué prioridades tienes tú en la vida? ¿Cómo estás ofrendando a la obra de Dios? Con dinero, claro que sí, porque lo necesitamos en esta época, pero también con tu vida propia. ¿Cómo estás ofrendando tu tiempo? ¿Cómo estás ofrendando tus dones,
tus talentos, tu llamado, ¿sí? Tus experiencias, tu profesión, ¿sí? Y otra pregunta que Dios nos hace hoy es cómo estamos administrando, no solo el dinero, cómo estás administrando el tiempo. Hace poco escuchaba un podcast acerca de la administración del dinero, pero también del tiempo. Y todos tenemos de pronto diferentes ingresos o diferente capacidad económica, pero todos tenemos el mismo tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas al día. La pregunta que Dios nos hace hoy es, ¿cómo la estamos administrando? Entonces, la administración del tiempo va de acuerdo también a tus prioridades. Si para ti es muy importante dormir, pues vas a dedicar a tu tiempo a dormir, ¿sí? Hay algunas personas que tienen una prioridad muy buena que es hacer ejercicio y hay otros que no, me incluyo. Pero hay personas que administran o que administramos muy mal nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo estás dedicándole tú a la obra? ¿Cuánto estás dedicando tú a esto que hablábamos ahorita y que también hoy veíamos en el video de Santi Muñoz que está en Argentina, a las misiones? Tú dices, no, Camilo, es que yo no me puedo ir ahorita del país porque pues no, pero es que ahí él nos explicaba, no solamente es ir, es estar orando, es estar dando, es estar apoyando, es estar animando a las personas, ¿sí? ¿Cómo tú cambias tu vida en cuanto tienes prioridades? No es que la prioridad para mí soy yo, entonces pues yo tengo que descansar, es que yo tengo que disfrutar esto, es que yo tengo que hacer esto. Cuando tú cambias y dejas el orgullo a un lado, pones por prioridad al Señor, su obra y a las demás personas, tú vas a decir, ¿sabes qué? Estas 2 horas que tenía planeados para acostarme a ver una serie, voy a dedicarlas a irme a ver con una persona que está pasando una necesidad y necesita un consejo. O simplemente orar por las personas. Orar por uno mismo, porque uno a veces ni siquiera administra el tiempo para orar por uno mismo, por su familia. Y aquí Pablo es un ejemplo tremendo de cómo podemos ofrendar de diferentes maneras para la obra del Señor. Y es un reto, iglesia, es un reto para cada uno de nosotros pensar cómo estamos dando al Señor, pensar cómo estamos administrando lo que Él nos ha dado, porque nada es nuestro, ni siquiera nuestro tiempo, ni siquiera el tiempo, digo nuestro tiempo y no es nuestro, ni siquiera el tiempo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, cómo lo estamos administrando. Es pensar en el otro mayor ejemplo y el mejor ejemplo que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él también ofrendó, dio su vida por amor a cada uno de nosotros. ¿Ustedes creen que si Jesús no nos tuviera a nosotros como prioridad, lo hubiera hecho? Claro que no. Él nos tenía como prioridad porque nos ama. Y si usted ama al Señor, tiene que tenerlo como primer lugar. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros al Señor y todo lo que tiene que ver con el Señor lo tenemos por allá de quinto, de séptimo, de noveno, de décimo lugar, se refleja mucho. Entonces yo voy a planear mi semana, ¿qué hay que hacer? No, listo, vamos a ver, como el Señor está por allá noveno, oiga, pero teníamos esta reunión o teníamos ahí este evento en la iglesia o el culto, y pasa igual con el dinero. Si usted a Dios lo tiene como novena prioridad o quinta prioridad, usted recibe el dinero y es rápido que uno se lo gasta. Es rápido que uno se lo gasta y uno empieza a gastarlo en sus prioridades. Y si Dios no es la primera prioridad, ¿qué pasa? No pasa nada, como decían por ahí, no pasa nada. Y es importante que nosotros tengamos a Dios como primer lugar de nuestras vidas. Es importante que nosotros administremos bien lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias en este momento, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esta primera carta que Pablo, guiado por ti, escribió a los Corintios, Señor, pero que en este momento es tan importante también para nosotros y nos ayuda a entender un poquito más de varios temas, Señor. En este momento queremos pedirte a ti, Señor, para que nosotros administremos bien lo que tú nos has dado, Señor. Nuestro tiempo, nuestro dinero, Señor. Que pensemos cada uno de nosotros en las prioridades que tenemos y si están en un orden correcto o no, Señor. Yo te clamo que nosotros tengamos un corazón dadivoso, Señor. Que nosotros tengamos un corazón que piense primero en los demás y no en nosotros mismos, Señor. Yo te clamo por cada persona que está acá, Señor, reunida, Señor, para que tú le guíes, Señor. Yo estoy seguro que hay muchas personas aquí con dones increíbles, con talentos increíbles, Señor, que no
están usándolos bien, Señor. Necesitamos como iglesia más personas al servicio tuyo, más personas que lleven tu palabra, más personas que disipulen y que se dejen ser discipulados, Señor. Necesitamos recursos, Padre Santo. En esta época, en este momento en el que estamos, necesitamos recursos. Necesitamos recursos monetarios para poder funcionar, Señor, para poder apoyar más a las misiones, para poder llevar tu evangelio en los eventos evangelísticos que tenemos, Señor. Para cada ministerio que existe que existe en esta iglesia, Señor, necesitamos recursos, Señor. Tú eres el dueño de absolutamente todo, Señor, pero también nos pruebas a nosotros nuestro corazón en la manera en que damos, Señor. No se trata del monto, Señor, no se trata que sea la gran cantidad, Señor, sino que sea de corazón y que sea lo mejor, de acuerdo a lo que tú nos has dado a nosotros. Queremos darte lo mejor, Señor. Queremos tenerte como prioridad y que no se trate de que siempre se nos olvide y te dejemos en último lugar y te demos lo que nos sobra, Señor. No debería ser así, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias porque tú has sido un Dios fiel con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras familias, Señor. Gracias porque nos amas, Señor. Gracias porque entregaste a tu Hijo Jesucristo, no un pedazo, Señor, sino completamente, Señor, por amor a nosotros. Tú, Jesús, diste tu vida completa, 100% por nosotros, por amor. Y muchas veces a nosotros nos cuesta dar 1 minuto a ti, 10 minutos a ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a enfocarnos más en ti, a dedicar más tiempo a ti, Señor. Que pensemos en que nosotros no somos capaces de nada, Señor. Siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a fallar, pero si hacemos las cosas estando cercanos a ti, si estamos haciendo las cosas conforme a tu voluntad y propósito, las haremos, Señor. Lograremos grandes cosas guiados por ti, Señor. Que reconozcamos que no somos nosotros, Señor. No soy yo con mis capacidades, con mi inteligencia, porque realmente no podría hacer nada, Señor. Sino que somos nosotros con tu ayuda, Señor. Somos nosotros guiados por ti los que podemos hacer grandes cosas, Señor. Gracias por bendecir a esta congregación, Señor, de la 140. Gracias por bendecir económicamente con los siervos que hay, con los ancianos que tenemos, Señor, con las familias que hay acá en esta iglesia, Señor, con los ministerios que funcionan en esta iglesia, Señor. Realmente somos una iglesia privilegiada, Señor. Y te damos gracias a ti en esta mañana, Señor, en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana.